Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Guadalupe Hernández Bello. Yo pertenezco a la Subdirección de Riesgos Volcánicos. El día de hoy yo les voy a presentar cómo se modelan las cenizas volcánicas. En la charla anterior, mi compañera ya les explicó un poco más de qué son las cenizas y qué efectos tienen para nosotros. Pero ahora yo les voy a mostrar un poco del procedimiento para que ustedes aprendan a hacer las simulaciones de ceniza. Ok, bueno. Como ya les comenté, la parte que yo les voy a dar va a ser la modelación de la ceniza, tanto de dispersión de ceniza como de caída de ceniza. Ahí está mi nombre y el de mi compañera que les habló hace un momento. Bueno, lo primero que debemos saber es que los modelos o los simuladores de ceniza van a tener principalmente dos objetivos. El primero es deducir, a partir de las características de los depósitos que ya tenemos, diferentes parámetros acerca de cómo se generó esa columna y qué tamaño tuvo. También otro es desarrollar modelos que nos permitan pronosticar la evolución de la nube de ceniza y cómo se va a distribuir alrededor del planeta Tierra. Existen diferentes simuladores de ceniza, algunos utilizan más parámetros que otros. Algunos de los más famosos son el PUF, el HipSlip, el SEPCO, el Lushfold y el Fold3D, entre otros. La ventaja de unos de estos es que son de acceso libre, por lo cual no tenemos que pagar ninguna licencia y también son muy fáciles de usar. Y pues estos programas nos van a ayudar a elaborar modelos de la distribución y acumulación de ceniza. Los parámetros de entrada para las simulaciones de ceniza fundamentales que debemos tener en cuenta son la dirección de los vientos, también la velocidad de los vientos, la altura de la columna y los espesores de ceniza. No todos los simuladores ocupan los mismos parámetros, algunos van a ocupar más parámetros que otros y nosotros debemos ver cuál nos conviene para que nosotros podamos realizar nuestras simulaciones. Okay. También los simuladores de ceniza tienen algo muy importante, que se van a combinar con los SIG, los sistemas de información geográfica. Esto nos va a facilitar mucho más poder plasmar nuestros resultados y una vez que tenemos plasmados esos resultados, pues vamos a poder tomar diferentes acciones dependiendo de cómo se va dispersando nuestra nube de ceniza. En nuestro caso, les vamos a enseñar cómo se utiliza o cómo vamos a hacer la modelación con el programa ASH 3D. ¿Por qué hacemos, bueno, más bien, por qué utilizamos este programa? Es porque va a ser el más sencillo de utilizar, no nos pide tantos parámetros. Esto es una ventaja, ya que en ocasiones intentar buscar tantos parámetros como la dirección de los vientos en cierta época o la cantidad, el volumen de ceniza que cayó, a veces no es tan fácil de encontrar. Pero este programa tiene la ventaja de que nos pide poquitos parámetros, ya tiene una lista de ciertos volcanes que han hecho erupción alrededor del mundo. También tiene base de datos de diferentes direcciones y velocidades de tiempo en diferentes horas. Y pues ya nada más con esto, más adelante lo vamos a ver, escogemos una fecha y el programa ya te da todos esos parámetros. Por lo tanto, vamos a tener que solo buscar poquitos parámetros y nos va a dar simulaciones que son muy exactas y que sirven bastante. Bueno, este programa fue desarrollado por científicos de la USG, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos, y justamente se hizo para pronosticar la dispersión de cenizas de las columnas volcánicas, pero enfocado en la aviación. Esto es una aplicación muy importante porque uno de los principales problemas de cuando se genera una nube de ceniza y se dispersa, supongo que también ya se los mencionó mi compañera Gemma, es que afecta a la aviación, ya que se tienen que cerrar aeropuertos y si llega a entrar en las aeronaves, pues puede tener muchas afectaciones sobre ellas. Ahora bien, ¿cómo trabaja este programa? Pues modela el transporte de cenizas dividiendo nuestro cielo, nuestra atmósfera, en diferentes celdas 3D, en las cuales va a hacer diferentes simulaciones para poder generar una simulación completa, la cual nos va a decir la trayectoria de la nube de ceniza. Ok, otra cosa que debemos tomar en consideración es que el programa inicia con que se va a inyectar una cierta cantidad de tefra constante sobre las celdas del volcán. Y como ya se los mencioné, este programa tiene los campos de viento y también hace ciertos cálculos sobre los vientos
y nos da simulaciones más correctas. Bueno, otro punto muy importante que debemos tener es que, pues antes de empezar a simular, debemos saber dónde nos encontramos y si del municipio en el que estamos o en la ciudad donde estamos, realmente vamos a tener afectaciones por ceniza de algún volcán. En este punto, nosotros les recomendamos que consulten, el Atlas Nacional de Riesgos, en el cual pueden determinar en un radio de 100 kilómetros cuántos volcanes hay y si realmente esos volcanes tendrían alguna afectación por ceniza en nuestro área de estudio o municipio. Ahora bien, para usar el programa, el Ash 3D, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página, que ahí está el link, y nos tenemos que registrar. Entonces, ese es nuestro primer paso, acceder y registrarnos. ¿Cómo nos vamos a registrar? Ahí nos va a decir que podemos requerir registrarnos o ya acceder a nuestra cuenta y nos va a dar un formulario en el cual nosotros tenemos que poner un nombre de usuario, nuestros datos, nuestro nombre, apellido, un correo, de qué institución son, y al momento en que terminamos de llenar ese formulario, le damos subir los datos y nos va a dar nos va a salir una pestañita, que nos va a decir que nos va a llegar un correo de confirmación. Una vez que nos llegue este correo de confirmación, nos va a dar un link al cual podemos entrar para confirmar y ya podemos empezar a hacer nuestras simulaciones. Ok, ahora, ya una vez que tenemos el acceso a esa página, nosotros podemos empezar a simular y nos va a pedir ciertos parámetros, como ya les comentaba, que son fundamentales para que me pueda dar mi simulación. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a nuestro proyecto. ¿Qué tipo de simulación vamos a querer? Más adelante les voy a explicar paso por paso. Que si quiero que me lo notifiquen en mi correo electrónico cuando ya la simulación terminó o no. El nombre del volcán que es de mi elección o el que quiero empezar a simular. El inicio de la erupción. ¿Cuánto quiero que dure esa simulación? ¿Cuánto quiero que dure la erupción? La altura de la columna que voy a simular. Y por último, el volumen emitido. Lo primero, pues voy a crear mi proyecto, ya accedo a la página, veo que está en las pestañitas de mi trabajo, le doy clic, después le doy crear trabajo y el paso 1 va a ser que yo le asigne un nombre a mi proyecto. Pueden ustedes poner lo que ustedes quieran, pero en este caso yo le puse el nombre de Popocatépetl, porque la simulación que les voy a mostrar más adelante va a ser sobre el Popocatépetl. El segundo paso es qué tipo de simulación quiero. Existen dos tipos de simulaciones, que es la dispersión de ceniza, esa es una, en el cual va a utilizar un tamaño de grano fino y una velocidad de sedimentación muy pequeña. ¿Esto es para qué? Porque nada más nos interesa el volumen, el movimiento de la nube y no cuánta de ceniza se está depositando en el piso. El otro tipo de simulación va a ser la simulación por depósito. Ahí sí nos va a indicar qué espesor de ceniza se va a ir depositando en cierta área. Pero existe el caso, de que podemos pedir los dos tipos de simulaciones, tanto la nube de ceniza como el depósito, que esa es la que regularmente todos hacemos porque lo que nos importa es cómo se va a mover la ceniza y también cuánta ceniza va a caer en el área que a mí me importa. El paso 3 es que si yo quiero tener una notificación de correo cuando la simulación ya esté completa o no. De todos modos, al momento de que se corren las simulaciones, se terminan de correr, se guardan automáticamente en un folder que tenemos ahí en la plataforma y van a estar cierto tiempo. Las podemos borrar o se pueden permanecer ahí. Creo que se quedan hasta 30 días o un poquito más, dependiendo de si las vuelves a correr, se van quedando de más tiempo. Una vez que yo ya le dije si quería que me mandara el correo o no cuando terminó la simulación, es que voy a escoger el volcán que a mí me interesa. En este caso, como ya les comenté, vamos a simular el Popocatépetl, pero tiene una lista de volcanes alrededor del mundo. Algo que hay que destacar es que la base no es tan grande y no cuenta con todos los volcanes que existen, pero lo que podemos hacer si nuestro volcán no se encuentra en esta lista, vamos a buscar un volcán que sea semejante, que haya tenido erupciones semejantes o que la dinámica de este volcán sea semejante al que yo quiero estudiar y lo vamos a colocar ahí en el buscador y le vamos a dar que
pues que sí que queremos ese volcán y ya lo seleccionamos y lo cerramos la ventanita y ya nos da las coordenadas de nuestro volcán y la altitud del volcán. El siguiente paso es que cuando quiero que comience mi simulación. Para esta opción va a haber tres parámetros. Puede ser que la simulación comience al momento que yo le doy comenzar simulación. Si son las 11:30, pues a las 11:30 va a comenzar la simulación. Y a esa hora va a tomar el patrón de vientos que está en ese momento, la velocidad, la dirección, para simular hacia dónde se ve nuestra ceniza y cómo se va a ir depositando. Otra opción que tenemos es que puede ser después de que yo pongo a correr el trabajo. Por ejemplo, si estas son las 11:30, puedo decirle que lo empiece a correr a la 1 de la tarde y a esa hora va a tomar los patrones de viento que están rigiendo en ese momento. O si yo quiero simular una columna histórica y sé la fecha y la hora, el programa va a tener una base de datos hasta desde el 1 de enero de 1948 hasta hoy. Puedo elegir una fecha entre ese lapso de tiempo y el programa nos va a asignar la dirección de los vientos, la dirección, perdón, y la velocidad de los vientos, entre otros parámetros que va a ir calculando dependiendo de las otras cosas que yo le vaya metiendo, dependiendo de la altura de la columna, del volumen. El programa va a hacer ciertas integraciones, las cuales nos van a dar simulaciones que son muy confiables. El paso 6 va a ser cuánto yo quiero que dure la simulación. Esto se refiere a cuánto tiempo de cómputo o cuánto quiero que esté corriendo esa ceniza o esa simulación y esa dispersión. Pero aquí hay como ciertas condiciones, ya que no puedes poner que sean menos de 6 horas. Tiene un intervalo de tiempo. El mínimo es 6 horas y el máximo va a ser 144 horas. Entonces debemos también tomar en cuenta eso. Si queremos una simulación que sea muy chiquitita, pues lo mínimo que podemos ponerle son 6 horas. Ya si queremos que sea mucho más larga, podemos llegar hasta las 144 horas. Si no tenemos idea de cuántas horas queremos que sea la simulación, el programa trae uno por default, que son 24 horas, que es un día que va a estar corriendo la simulación. Y este valor solo lo vamos a utilizar para la dispersión de ceniza, no para el depósito, porque son cosas diferentes. Ahora bien, el paso 7 es la duración de la erupción. Este va a ser cuánto está durando mi emisión de ceniza o cuánto duró la erupción que yo quiero simular. Y este lapso de tiempo va a ser entre 0.1 y 24 horas. Si no, tampoco tenemos idea de qué asignarle o qué número asignarle. Podemos darle también un default que es de 12 horas, que es más o menos un tiempo razonable, pero sería mejor que pudiéramos tener ese dato para que nuestra simulación sea mucho más confiable y exacta. Pero si no tenemos idea, es mejor o recomiendo que se ponga el dato por default o simplemente si fue una misión muy pequeñita, ponerle 0.1 horas, que es el dato más chiquito. Ahora, otro. El siguiente paso y el siguiente parámetro que debemos introducir al programa va a ser la altura de la columna. Esto es como de los datos más importantes porque de este va a depender muchas cosas también. Y otra cosa que debemos señalar es que la altura la podemos poner tanto en kilómetros como en pies. Las unidades las podemos cambiar en la configuración del programa. Y otra cosa que debemos recalcar es que el programa no va a aceptar columnas de más de 34 kilómetros. Actualmente es un poco complicado y que se registren columnas de más de 34 kilómetros, pero si queremos una columna de ceniza histórica que sobrepasó ese rango de los 34 kilómetros, pues nos va a fallar un poco la simulación y va a tener datos erróneos o va a ser una simulación que no va a ser tan confiable. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la altura de la columna la debemos considerar también sumando la altura de nuestro volcán. En este caso yo puse al Popo
el Popo son 5.400 kilómetros, perdón, 5.4 kilómetros de altura, pero la columna que yo estoy simulando fue de 3 kilómetros. Para tener ese dato voy a sumar los 5.4 kilómetros de la altura del Popo más los 3 de la columna. Y ahí me equivoqué, pero debe ser 8.4 kilómetros el dato que debemos meter para que podamos realizar la simulación. El siguiente paso, y también es uno de los parámetros más complicados de obtener, es el volumen emitido que salió de nuestra erupción o de nuestra columna. Y esto es porque necesitamos datos exactos y no son tan fáciles de conseguir. En algunos artículos sobre la actividad volcánica o sobre la historia del volcán que estemos estudiando, puede haber estimaciones y esas son las que podemos meter. Pero si no contamos con este dato, existen dos caminos. Uno es que el programa con la altura de la columna y la duración de la erupción y la altura de nuestro volcán, la elevación de nuestro volcán, va a hacer algunos cálculos y va a calcular un volumen de material, pero no va a ser tan exacto. O podemos tener otra opción, que es que pongas que el volumen es 0.0001 kilómetros cúbicos y así te vas a evitar de cualquier error. Pero sí es recomendable que tengamos ese dato para tener simulaciones mucho más exactas. Ahora bien, una vez que yo ya metí todos mis parámetros, en esa pestañita que tenemos ahí le vamos a dar correr modelo. Una vez que está ahí, va a empezar a correr y al momento en que se ponga en azul nuestra simulación, en la cual va a tener el año, el mes y el día y la hora, ya eso significa que nuestra simulación está terminada. Ahora bien, estos son algunos de los resultados que yo tuve al meter los datos para el Popocatépetl. Esa va a ser el resultado para la dispersión de la nube de ceniza y podemos ver los datos que se metieron. Entonces, lo primero que nos va a aparecer en los resultados va a ser el nombre que le dimos a nuestro proyecto, el usuario que lo corrió, el volcán o el sitio que estamos modelando, la elevación de nuestro volcán, a qué hora comenzó a correr esa erupción, cuánto va a durar la simulación, cuánto duró la erupción, la altura de la columna y cuál fue el volumen eruptado. Una vez que ya tenemos esto, podemos ver las zonas que serían afectadas por la nube de la ceniza, que considero que es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque queremos saber en dónde sería probable que cayera esta ceniza y qué otras afectaciones podría tener. Una vez que yo ya abrí mi resultado, tenemos dos opciones, podemos borrarlo o lo más importante, ahí donde está el recuadrito azul, tenemos la opción de que podemos descargar las imágenes y también otros datos. Esto nos va a servir ¿para qué? Para poder ponerlo en otro lado y no solo que se quede ahí en la plataforma. Uno de los datos, pues, que también son importantes es que en la simulación nos va a dar los aeropuertos que probablemente podrían ser afectados por esta nube de ceniza y la hora en la que llegaría la nube de ceniza a cada aeropuerto. Con estos datos se le avisa a los aeropuertos y ellos pueden tomar precauciones. Y bueno, estos son los resultados del espesor de los depósitos. Aquí podemos ver, nos los va a dar en milímetros. Va desde 1 milímetro hasta los 30 centímetros, que ya es como la capa más gruesa que puede simular en este momento el programa. Y vemos que para la simulación que hicimos del Popo, el espesor más grueso que vamos a tener va a ser de 1 centímetro, por lo tanto no va a ser algo tan grave. Pero sí debemos pues tomarlos en cuenta para otras afectaciones que pueda tener, como en la salud, en la agricultura y en los transportes. Bueno, y aquí en la parte de los depósitos también aparece una parte donde nos va a indicar qué aeropuerto sería afectado por el depósito de ceniza y de cuánto. Aquí, por ejemplo, tenemos que
el aeropuerto de Puebla a las 3:55 más o menos. En esta información se pueden tomar ciertas medidas para saber si afectaría o no el tránsito aéreo. Y bueno, también otra parte importante es, como yo les comentaba, podemos descargar pues todos los archivos que se generan durante la simulación. Y tenemos dos archivos GIF, que son las animaciones tanto de la dispersión de la ceniza como del depósito de ellas. Tenemos estas dos carpetas que van a ser en formato shape, las cuales considero que son de las más importantes porque una vez que nosotros ya tenemos esos resultados en shape, lo podemos meter a un sistema de información geográfica y hacer análisis de vulnerabilidad o peligro. También tenemos estos de texto que nos van a indicar, estos son los datos de cómo se corrió la simulación. Aquí van a ser los aeropuertos que van a ser afectados por la nube de ceniza y los tiempos de llegada, y de acá va a ser el depósito de la caída de ceniza. Ya que si no tenemos o no contamos con un sistema de información geográfica como lo es ArcMap o QGIS, también nos da la opción de descargar toda la información que se generó durante la simulación para poderlo abrir en Google Earth, que es una gran opción, y creo que ese es de acceso libre y podemos utilizarla más fácilmente para tener los resultados pues rápidamente y poderlos utilizar. Ahora bien, ahí les estoy mostrando cómo se monta en el Google Earth la capa. Esta es la de espesores de ceniza. Dependiendo del color, va a ser la cantidad de ceniza, el espesor de ceniza en milímetros que se va a depositar en la zona. Ok. Y acá tenemos el archivo shape en el cual se abrió en ArcMap y también ese va a ser el depósito de la ceniza. A una vez que abramos los atributos de nuestra capa, vamos a poder ver cuál polígono corresponde a qué espesor de ceniza. Regularmente, los espesores que están más cerca del centro eruptivo van a ser más gruesos que los que están más lejanos. Estos van a ser espesores mucho más finos. Bueno, ahora les voy a presentar ya un caso práctico, no tanto en imágenes, sino ya para que vean cómo se hace de corrido la simulación. Y en este caso escogimos la emisión del 28 de marzo del 2019 del volcán Popocatépetl. Aquí tenemos cómo fue, que se generó una columna de ceniza. La tenemos, y lo importante de esta es que se pudo registrar por un satélite. Por lo tanto, pudimos observar cómo fue la distribución en tiempo real, pero nosotros la simulamos para hacer una comparación y poder comprobar si nuestro software, si nuestro programa era confiable o no para hacer las simulaciones. Entonces, los parámetros que se utilizaron para esta simulación fue nuestro nombre del proyecto, Popocatépetl. Tipo de simulación, quisimos tanto la dispersión de la nube como los depósitos. Pedimos que se notificara nuestro correo. El nombre del volcán que se eligió fue el Popocatépetl. La hora de inicio de la erupción fue las 12:55 en UTC. La duración de la simulación, como fue una erupción pues pequeñita, fue una emisión pequeña y no duró tanto tiempo en la dispersión de la atmósfera, utilizamos el parámetro menor, que eran las 6 horas, para que se simulara la dispersión. La duración de la erupción también, debido a que, como pudieron notar en el video, fue pues una emisión que duró minutitos, no podemos poner tanto tiempo, entonces elegimos el menor tiempo que se puede elegir para simular, que fue de 0.1 horas. La altura de la pluma o de la columna fueron los 5.400 metros de nuestro volcán, más los 3.000 metros de la columna que se generó, entonces fueron 8.400 metros. Y el volumen, como no tenemos datos, pusimos el de default, que es 0.0001 kilómetros cúbicos. Ahora, este va a ser un videito en el cual van a ver cómo se simuló, cuáles pasos se hicieron. Lo primero que hicimos, entrar a nuestra cuenta.
Después fuimos a nuestros trabajos, creamos un trabajo nuevo, se le asignó el nombre, elegimos que queríamos los dos tipos de modelos, seleccionamos el volcán, ahí lo buscamos, se le da a buscar y nos da el que elegimos, creamos el trabajo. Ahora, ponemos la hora en la que queremos que comience, que es una hora y tiempo específico. Buscamos la fecha en la que fue el 28 de marzo no es cierto, del 2019, perdón. Ahí viene todos los años en los cuales el programa tiene datos de viento y velocidades. 2019, marzo, el mes y el día. Y buscamos la hora, la hora, perdón, que fue a las 12:55 UTC. La otra cosa que debemos tomar en cuenta es que lo podemos poner en hora local o en hora UTC. En este caso va a estar la hora local, que convirtiendo la hora UTC de las 12:55, la pasamos a hora local, van a ser las 6:55 de la mañana. El tiempo de la simulación, cuánto duró nuestra erupción, que elegimos el punto 1, nada más. La altura de la columna, que serían 8.4 kilómetros. Ahí hubo un error, pero se va a poner punto 1. Y por último, el volumen que se va a emitir. No, también hubo otro error. El mínimo, recuerden que son 6 horas. Y se guardan los cambios. Una vez que yo guardo los cambios, vamos a la parte de arriba y se le da correr el modelo. Esto dependiendo del tiempo que tengamos, del tiempo que se haya elegido de simulación y el tiempo de la erupción, puede tardar varios minutos, pero regularmente no es tan tardado. Ahí ya vemos que lo está corriendo y podemos detener la simulación o puede continuar. Y ahí nos va a decir cuál es cuál. Una va a ser el airborne, va a ser la dispersión de la nube, y la de los depósitos, cómo se va a ir depositando la nube de ceniza. Ahí, una vez que ya esté en azul, abrimos nuestro archivo. En este caso, hay ocasiones en que la página no deja leer los archivos, pero si le damos en la opción de View Results, nos va a dar el GIF, como podemos ver ahí. Y esa va a ser nuestra simulación y también nos va a dar la lista de los aeropuertos. Y en este caso no encontró ningún aeropuerto que pueda ser afectado por los depósitos. Ahora, ahí también, pero podemos darle en la parte de ver los resultados en formato antiguo y ahí nos va a plasmar cuál va a ser el espesor de los depósitos para esta simulación. E igual nos va a decir que ningún aeropuerto fue afectado o va a ser afectado por este tipo de columna con estas condiciones. Y ahí donde dice, bueno, donde desea descargar los archivos es donde podemos descargar la carpeta comprimida para poder tener nuestros archivos y abrirlos en otros programas. Bueno, una vez que ya vimos esto, ya se repite el video, vamos a comparar los resultados que nos dio la simulación con el programa y la realidad. De su lado izquierdo es un video que se tomó por los satélites de la NASA en el cual vamos a ver cómo se dispersó en tiempo real, en aquel tiempo, la nube de ceniza. Y aquí la tenemos, es esta la nube de ceniza, cómo se va dispersando. Aquí tenemos el Popo y cómo se fue dispersando. Aquí está ya. Este es el Popo, la Malinche, este es Jalapa y este es Veracruz. Entonces, una vez que comienza la nube, ¿cómo se va dispersando? Se va un poco para el sur, pero después toma como una curva y se va para el norte. Y acá podemos ver en nuestro modelo que se parece, no es exactamente igual, pero es parecido.
Entonces quiere decir que nuestro programa sí es fiable porque nos va a dar una aproximación de lo que podía pasar o de lo que pasó con diferentes emisiones de ceniza en diferentes volcanes alrededor del mundo. Y bueno, otra vez el proyecto para que la vean como ahí está más o menos al mismo tiempo. Ahora, y por último tenemos el mapa de las isopacas, que una isopaca es un polígono o es un área en el cual vamos a tener el mismo espesor de ceniza, un espesor de ceniza constante. Aquí podemos ver los polígonos y tenemos que la menor cantidad de ceniza va a ser aquí, que está por Cuernavaca y un pedacito del Estado de México, no es cierto, sí que es Cuernavaca acá. Va a caer 0.01 milímetros de ceniza o cayó. Sin embargo, el espesor más grande que tenemos fue el de 1 centímetro, que es muy cerca de la emisión del volcán. Y con esto podemos tomar o se pueden tomar decisiones para hacer pronósticos también de si en algún momento el Popo u otro volcán de los que se encuentran activos en México tienen alguna emisión de ceniza, podemos ver hacia dónde se va a dirigir y poder tomar las acciones necesarias para poder evitar problemas. Y bueno, por mi parte es todo.